Muy bien, amigos. Hoy los protagonistas o las protagonistas no están siendo en sí mismo las criptomonedas, aunque nos vamos a centrar también, por supuesto, en el análisis de las mismas. Hoy los protagonistas están viniendo por la parte del sector de la renta variable tradicional y esa caída de las acciones. Los últimos datos macroeconómicos, amigos, que hemos conocido en esta sesión de Wall Street han provocado unas enormes inestabilidades de precio a los principales activos, principalmente el índice del dólar, el cual está cayendo medio punto porcentual prácticamente al cierre de Wall Street. Y tal y como os acabo de mostrar, compañeros, eso ha provocado una corrección brutal en el sector de las altcoins, perdón, en el sector de las acciones, que ha terminado por, bueno, claramente repercutir a los índices. Tenemos al índice Nasdaq, compañeros, hoy cayendo más de un 2% en este momento. Fijaos cómo queda la vela diaria, cómo estaría quedando prácticamente al cierre de Wall Street, o incluso la del SP500, con unas operativas de momento, compañeros, bastante contundentes, sobre todo a la baja. Y ese índice del dólar que no para de caer. Seguiremos atentos, amigos, a los datos de mañana, porque hoy hemos conocido los datos de inflación en Estados Unidos y mañana viernes conoceremos los datos del IPP. Otros datos importantes que, por supuesto, estaréis viendo en directo con mi compañero Zcoin. Os dejo el enlace a su canal de YouTube en la descripción, si no podéis buscarle como Zcoin TV, muy recomendable. Estaréis viendo esos datos de IPP en Estados Unidos que también proporcionarán una volatilidad extra, una volatilidad adicional. Volatilidad, por ejemplo, como la que está pasando con Bitcoin también. Volatilidad hoy, amigos, que hemos visto en ese mercado y que sigue todavía produciendo una fuerte inestabilidad de precios justo en ese marco tan contundente de resistencia, ¿de acuerdo? Los Fear and Greed Index, es decir, esos sentimientos de miedo y euforia por la parte de los mercados tradicionales aún se mantienen en neutral, y por la parte del sector de las criptos, amigos, lo que vemos es algo muy diferente, porque seguimos manteniéndonos en esa situación de miedo extremo. Señoras y señores, mucho miedo arraigado, sobre todo por ese componente especulativo de las ventas de Alemania, que por cierto ya no les quedan demasiados bitcoins. En el caso de que sigan vendiendo, las ventas se van a ir notando cada vez menos. Pero aparte de todo eso, como bien sabéis, la repercusión de las ventas, compañeros, no se estaba notando tanto porque esos ETFs de Bitcoin al contado estaban recibiendo numerosas compras. Tanto es así que durante la sesión del día de ayer, aquí os lo muestro, volvieron a entrar una buena cantidad de dolaritos, una buena cantidad de capital a lo que son los ETFs al contado de Bitcoin, entre ellos al de BlackRock una vez más, aunque este caso fue una entrada de capital un poquito más normalita, un poquito más escueta, pero en general, compañeros, vemos otra jornada, la cuarta ya, con compras muy contundentes. Veremos qué es lo que ha pasado en el día de hoy. Me espero un poquito más de estabilidad, es decir, no de compras tan potentes. De hecho, incluso podrían estar apareciendo algunas ventas. Pero por supuesto, amigos, todavía vamos a tener que, esperar a que pasen más días y a que, por supuesto, pues esas compras puedan mantenerse así a lo largo del tiempo, que es lógicamente lo que esperamos. En el corto plazo, amigos, a pesar de que los datos estén siendo positivos, que ahora hablaremos de ciertos datos positivos, en el corto plazo, como bien podéis ver en este esquema, encontramos un sobreapalancamiento tanto por la parte de los largos como por la parte de los cortos. Aquí podéis verlo, ¿de acuerdo? Un sobreapalancamiento, compañeros, que está constantemente limpiándose, es decir, que el precio de Bitcoin tiende a pegar mechazos hacia arriba y mechazos hacia abajo, ¿vale? Y eso termina por limpiar los libros de órdenes, generando otra vez pues órdenes muy apalancadas. Al final, esto lo que está generando, compañeros, es una incertidumbre brutal en el corto plazo ante la posibilidad de que el precio de Bitcoin pueda caer más. Y es que sí, con los potentes rechazos que se están generando en el precio de Bitcoin, realmente la capacidad alcista se está poniendo muy en entredicho. Y es que fijaos, aquí, compañeros, tenemos una vela positiva muy potente, ¿verdad? La que se generaba justo en ese momento del intento de la ruptura, pero fijaos cómo se finalmente dejaba un potentísimo rechazo en la parte superior y a partir de ahí un patrón de velas envolvente, que sí que es cierto que, terminó por mitigarse bastante rápido porque a partir de aquí el precio apoyó y fue a buscar un máximo más alto. Pero es que el caso es que justo en la vela que hemos conocido hace unas horas, ¿vale? Esa vela de 4 horas, lo que nos ha dejado ha sido algo muy parecido, algo muy similar. Si os dais cuenta, un tremendo rechazo, con además cierres de vela por debajo de los anteriores y un patrón envolvente en una sola vela, compañeros, que vuelve otra vez a generar esa potencia en cuanto a la incertidumbre. Una incertidumbre que ya os digo, de un Bitcoin que todavía mantiene esa tendencia bajista y que aún podría continuar así por un poquito más de tiempo, ¿de acuerdo? Os recuerdo, estamos hablando del corto plazo a pesar de que estemos viendo el gráfico de 4 horas, porque, señoras y señores, en el gráfico
un poquito más amplio, que ahora vamos a hablar de ello. Por mi parte no ha cambiado nada, pero sí que es cierto que os tengo que advertir una vez más de que todavía mantenemos esa dinámica de la tendencia bajista. Vamos a quitar un poquito de zoom para que podáis verlo. Los máximos y los mínimos siguen siendo decrecientes, no hemos todavía conocido ese ataque potente al punto de reversión de la tendencia y por ende, amigos, pues esa capacidad de Bitcoin de seguir cayendo sigue estando ahí presente. Todo va a depender en parte de esas compras que sigan todavía pues ejecutándose por la parte del precio de Bitcoin, las cuales de momento hoy sobre todo se están poniendo un poquito más en entredicho, como bien os comento. ¿De acuerdo? Mucho cuidado con Bitcoin porque aún hay, bueno, pues amplias posibilidades de que se pueda generar un pico mínimo más bajo con respecto a todos los anteriores. Ojo con ese nivelito, compañeros, ojo con la zona de los $52.000, que sabéis que todavía tenemos un bloque de liquidez importantísimo, un nodo de alto volumen ahí vital y fundamental, y por supuesto, amigos, que es que ni siquiera hemos visto un ataque potente a los niveles de resistencia. Como esto no ha pasado, no podemos hablar de ningún tipo de reversión de la tendencia. Cuando eso pase, pues lógicamente podremos hablarlo y podremos comentarlo. De momento, fijaos, a pesar de que este último pico de volumen también ha sido más o menos contundente, más o menos considerable, los picos de volúmenes siguen siendo cada vez más bajos, amigos. Una repercusión directa de cómo no está habiendo una presión compradora de verdad, ¿vale? Sino que esa presión compradora se está viendo muy limitada por toda esa presión de las ventas. En un momento, señoras y señores, que para aportaros más datos y concretar esos análisis que también hemos estado hablando en las pasadas sesiones, amigos, una situación de mercado, un contexto de mercado que, como bien podéis ver en pantalla, aún se mantiene por esa situación de contracción, ¿vale? Que está generada directamente por los mineros, ¿sabéis? Unos mineros que siguen todavía con ese proceso de capitulación. Este último halving, amigos, ha causado bastantes estragos y sabemos que además, debido a la alta especulación proveniente sobre todo de esos nuevos operadores institucionales, pues se está todo agravando, por así decirlo, más, porque este movimiento no suele ser muy habitual en el ciclo de Bitcoin tradicional. Aquí podéis ver un poquito, compañeros, ese movimiento de estancamiento, ¿vale? Como precisamente no se alcanzaban los niveles más altos de hash rate precisamente antes del halving, y a partir de ahí la inestabilidad y la incertidumbre ha tendido a que la media sea cada vez más baja. En el momento en que veamos también una recuperación del hash rate, pues tendremos la posibilidad de valorar también esa recuperación consistente por parte del precio de Bitcoin. Aquí podéis verlo de la misma manera, compañeros, pero creo que de hecho se ve mejor aquí por esta línea, de acuerdo, que vendría a hacer referencia un poco a esos niveles promedio, ¿vale? A partir de ahí, lógicamente, compañeros, podemos hablar de otros componentes más de medio plazo, componentes, por supuesto, como este gráfico actualizado, perdonad la baja calidad de la imagen, sobre esa divergencia que todavía se mantiene entre el S&P 500 y Bitcoin, una divergencia que se va agravando día a día, a excepción de hoy con la caída del S&P 500, una divergencia de la cual ya hemos hablado, amigos, que también vamos a tener que seguir revisando porque la actuación del S&P 500 va a seguir siendo clave. Y recordad, el día, no sé si es 30 o 31 de este mes de julio, vamos a tener en directo una nueva comparecencia de Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos. En directo, amigos, lo estaremos viendo con la decisión de tipos y, por supuesto, su posterior comunicado con la traducción simultánea al castellano. Evento que esperamos que también pues le dé un poquito más de direccionalidad a la parte de la acción del precio, ¿de acuerdo? Hablando también un poquito, amigos, de esa parte histórica del precio de Bitcoin, si os des cuenta y veis esta imagen, si echamos una comparativa a la vista atrás, ¿no? Y veamos un poco la comparativa de los anteriores procesos alcistas de Bitcoin, hablando de los bear markets, los bull markets, etcétera, etcétera, vemos que antes de que se alcancen los máximos históricos, el precio de Bitcoin siempre tiende a corregir de forma un poquito más potente. Si os dais cuenta, y vamos a ir, compañeros, de más atrás hacia más adelante, en el primer ciclo, en ese ciclo, digamos, del año 2011, ese max drawdown, es decir, esa máxima caída fue de casi un 50%, compañeros, que hace referencia pues a estas correcciones que mantuvo el precio por aquí. Correcciones también de un mercado que era muy volátil porque mirad los precios de cotización que tenía Bitcoin. ¿Quién los pillase ahora, verdad? Estamos hablando de unos poquitos dólares. Nos vamos al siguiente ciclo, ¿vale? Ciclo de 2012, 2013, finalizando en 2014. Mirad esta corrección, amigos. Un max drawdown del 71%. Una corrección brutal que después dio lugar, compañeros, a una escalada de precios. Recordad que tenemos el gráfico puesto en logarítmico. De ahí nos iríamos al bull run, uno de los más recientes también, 2017 hasta prácticamente 2018. Y mirad qué corrección, amigos, también de un 36%. En una capacitación y un contexto de mercado muy normal, podríamos decir, ¿vale? Entonces, fijaos, otra corrección también muy potente. Nos vamos al último ciclo. Amigos, lógicamente esta corrección estuvo agravada por un evento fundamental externo. Estamos hablando de la pandemia, señoras y señores, pero de no ser así, también podríamos habernos acercado a ese 36%. ¿A qué me quiero referir con todo esto? Pues que, amigos, fijaos,
esta es la situación actual. Estamos viendo una corrección por parte del precio de Bitcoin que se acerca a ese 26%. Un 26% que se queda bastante corto en comparación con años anteriores, en comparación con años previos. Y eso todavía nos abre las puertas, ¿vale? De que el precio de Bitcoin tiene la capacidad y tiene el poder de caer un poquito más, ¿vale? De ir un poquito más abajo, de llevar el límite un poquito más allá y que lógicamente, amigos, nos hace tener que ser bastante cautos y nos hace tener que ser bastante precavidos, sobre todo con esos niveles de compra. Sobre todo, y vuelvo a repetir, en el corto plazo, porque en el medio plazo, amigos, para mí está muy claro, ¿vale? Aquí podéis ver, compañeros, un poquito ese Fear and Greed Index, ¿vale? Destacado de forma algo más clara. A mí me gusta mucho este gráfico, sin duda alguna, amigos. Si queréis disfrutar de más gráficos así, los análisis diario, os recomiendo que entréis al Telegram o al Discord. Los tenéis en la descripción también del vídeo de YouTube, amigos. Y aquí lo que podéis ver es ese Fear and Greed Index, lo que estamos comúnmente viendo aquí en este pequeño gráfico, que de hecho aquí abajo en la propia web también lo tenemos, ¿vale? Aquí tenemos un poquito esos datos, pero oye, ¿para qué nos vamos a engañar? Queda mucho más vistoso así con los colorinchis, ¿verdad? Línea de color oscuro, precio de Bitcoin, línea de colores, pues el Fear and Greed Index, aquí podéis verlo. ¿Dónde está el Fear and Greed Index? Pues fijaos, ¿vale? Simulando los niveles, por ejemplo, de enero del 23 o de prácticamente octubre del 23. Mirad los precios de cotización de Bitcoin, compañeros. Estamos hablando de precios de cotización de los mínimos que se marcaron en este último evento bajista y también, compañeros, de los mínimos previos a que arrancase toda especulación de los ETFs al contado de Bitcoin. Entonces, por parte del medio plazo, la negociación por mi parte sigue igual. Ya sabéis que el portafolio del reto de inversión, amigos, lo tenemos ahí con las últimas compritas ejecutadas, con las últimas compritas ahí a tope ya bien puestas, bien posicionadas. Estoy, de hecho, sobre todo a la espera de que puedan salir nuevas oportunidades y ojalá realmente el precio de Bitcoin pueda caer un poquito más, porque eso va a abrir las puertas a poder comprar más. Dicho esto, amigos, mucho cuidado y muy atentos mañana, por supuesto, a esos precios de los mercados financieros, al menos la parte principal, la parte esencial. Recordad que vamos a tener algunos datos macroeconómicos importantísimos y esas presentaciones de resultados empresariales en Estados Unidos que van a seguir causando cierto temor.